Amigos de la Agencia de Noticias Andina, otra vez estamos de vuelta acá en el CADE Universitario y en este momento nos encontramos con David del Rosario, quien ha estudiado Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones e Ingeniería Biomédica y que acaba de hablar ante el público, un público súper entregado. Vi que te hacían muchas preguntas, incluso te acercaste, bajaste un poquito del estrado para hablar con ellos. ¿Qué tal la experiencia? No es tu primera vez, a ver, cuéntanos. No es mi primera vez y como la primera vez fue una experiencia tan bonita, no me lo pensé dos veces para volver a estar aquí hoy en el CADE con vosotros. Y la verdad es que siempre que hay gente joven, tienen unas ganas de aprender tremendas. Muchas veces las personas deberíamos también tener, las personas mayores, esas ganas de aprender. Y es algo que siempre me fascina y que siempre intento estar en todos esos eventos con los universitarios. Así que encantadísimo y la gran acogida, que menos que vaciarte en el escenario. Claro que sí. David, tú eres un experto en cómo funciona el cerebro y justamente tú también has escrito un libro que se llama, a ver si estoy bien, el libro que tu cerebro no quiere leer. ¿Estamos bien? Así es. Ajá. ¿Hace cuánto lo publicaste? Cuéntanos. Este libro se publicó en España en marzo, lo vamos a presentar el día 18 de la semana que viene en Crisol, en el Óvalo Gutiérrez aquí en Lima. Y es un libro que reúne pues, los últimos años de investigaciones y experiencias que he tenido acerca del cerebro y de la mente humana. Un día descubrí que no era feliz, me di cuenta que no sabía realmente vivir con lo que me habían enseñado en la universidad e intenté averiguarlo por mí mismo. ¿Qué herramienta tenía? La ciencia. Entonces empecé a aplicar la ciencia para ver por qué hacía lo que hacía, por qué soy como soy, por qué pensaba, cómo mi cerebro generaba esos pensamientos, esas emociones y al final, bueno, terminé haciendo una pequeña radiografía en este libro que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer, del ser humano actual. Ajá, y ahí vemos, tú nos comentas un poco que básicamente el cerebro es un órgano tan importante para todo lo que hacemos desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, pero que nadie nos explica muy bien cómo funciona. Así es. Si queremos ser felices, tener éxito, una cosa está clara, vamos a tener que hacerlo con la mente y con el organismo que cada uno tenemos y no sabemos cómo funciona. Entonces, para mí, una de las cosas que me habría gustado mucho es que cuando estaba en el colegio, mis maestros me enseñaran por qué pienso, para qué pienso y cómo mi cerebro genera esos pensamientos y esas emociones, porque al final los seres humanos, nos pasa a todos, por mucho que intentemos aparentar que no, gestionar emociones, vivimos en un mundo de pensamientos y emociones. Y no sabemos qué hacer con ellos. Tratamos de huir, tratamos de pensar mejor, tratamos de pensar peor, tratamos de gestionar nuestras emociones y simplemente hacemos eso porque nunca nadie antes nos había enseñado cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo de una manera práctica y 100% aplicable al día a día. Yo decidí dedicar mi tiempo, mis investigaciones en estos menesteres y bueno, a día de hoy estoy compartiendo con los jóvenes del CADE Universitario todas las cositas que he ido descubriendo. A ver, cuéntanos, David, yo creo que esta entrevista que va a quedar en internet, entonces vamos a poderla ver una y otra vez cada vez que nos olvidemos cuál es el camino correcto. ¿Qué son esas cosas tres, podríamos decir, de entre tantísimas que seguramente tú has encontrado, que son como cosas clavadas en el cerebro, que uno supone sobre su cerebro y cómo funciona este cerebro que no nos ayuda muy bien a manejarnos bien por la vida? Perfecto, mira, una de las principales características del cerebro es que al cerebro no le interesa la verdad, la veracidad, lo que le interesa es la coherencia. Esto es una de las principales características que a mí revolucionó mi forma de ver el mundo. Otra de ellas es, por ejemplo, los pensamientos. Tú no piensas, piensa tu cerebro y lo hace con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o tus pulmones aire. Es su función pensar, no la nuestra. Esto convierte a que cada pensamiento que nuestro cerebro construye en una situación de vida en base a tres premisas, que es nuestra experiencia pasada, nuestra base genética y nuestras expectativas de futuro, en cada situación de vida tu cerebro hace una propuesta que es un pensamiento. Y esto da una nueva visión, un nuevo giro al mundo de los pensamientos. ¿Por qué? Porque nos enseña que un pensamiento no es un hecho. Es una propuesta que tu cerebro construye con esas tres premisas en cada situación de vida. Y lo revolucionario es que tú puedes usar o no esa premisa. Fantástico, o sea que el cerebro casi parece un ente independiente, autónomo que está por arriba, digamos, pero que tiene la influencia en todo lo que hacemos. Totalmente. Intenta no pensar en una banana. Ya le estoy pensando, ya lo pensé. Es su función pensar. Lo que pasa es que como nunca nadie antes nos había explicado cómo funcionamos y cómo somos, las personas tratamos de hacerlo lo mejor posible con la situación y con los conocimientos que tenemos. Yo me he dado cuenta de una cosa. El tesoro más preciado de un país es la mente y el cerebro de sus habitantes. Por lo tanto, ¿a qué estamos esperando? Tenemos que empezar a descubrir cómo funcionamos y cómo somos si queremos realmente mejorar, tener una revolución no solo como país, sino como planeta.
Y esto es aplicable a todo, al Perú, a España, al planeta azul, a todo. Es aplicable a todo. Tenemos que empezar realmente, todos los científicos, a darnos cuenta de que investigar está muy bien, pero también tenemos que divulgar, tenemos que acercar la ciencia a las personas, porque es el lugar que le corresponde. David, y me parece fantástico lo que acabas de decir, de descubrir un poco, digamos, es un cerebro que nunca deja de pensar. Pero en esto de los pensar, justamente, a veces uno puede estar totalmente esclavizado de unos ciertos pensamientos. ¿Cómo colocarlos, desmontar nuestro cerebro para pensar de manera distinta o apartarlos un momento y ocuparnos de otro? O sea, ¿cómo hacer esa gerencia de estos pensamientos? La clave es sentir. Las sensaciones, cuando tú piensas en tu cerebro, que eso es una señal electroquímica, tu cerebro tiene la capacidad de transformar esa señal en una sensación química que el resto de tu cuerpo puede sentir. Entonces, cada vez que yo pienso algo, el 85% de las veces ese algo viene acompañado de una sensación. Por ejemplo, espero estar haciendo una buena entrevista. Este pensamiento, si yo lo uso, empieza a generar una sensación, llamémosla incómoda en mí. Esa incomodidad está hablándome acerca de la utilidad de lo que yo pienso. Entonces estamos descubriendo que las sensaciones y las emociones, lejos de estar ahí para ser gestionadas, están ahí para hablarnos acerca de la utilidad de lo que pensamos. Esa sensación me está diciendo, David, ese pensamiento, espero estar haciendo una buena entrevista, no es útil para vivir este momento. Por lo tanto, ahí se abre la posibilidad de yo dejar de usar esa propuesta. Al dejar de usar esa propuesta, la probabilidad de que mi cerebro me vuelva a proponer algo similar cuando yo vuelva a hacer una entrevista disminuye. Suena muy fácil, pero no creo que sea tan fácil ponerlo. A ver, cuéntame tú, por ejemplo, estás usando el ejemplo de las emociones y uno posiblemente está en una situación de muchísimo estrés, pero es tan importante que uno no puede relajarse y volver, tiene que afrontar. ¿Cómo podrías tú, con la ayuda de tu cerebro, digamos, a que ese impasse, esa sensación, no bloquear, veo claramente que no es bloquear la emoción, sino tal vez pensarla, ¿cómo podemos ayudar? Mira, a mí me apasiona llevar las cosas a la práctica, vamos a hacerlo. Esto que tú me acabas de preguntar de, bueno, sí, esto suena muy bonito, pero es difícil hacerlo, eso es una propuesta que tu cerebro te está haciendo ahora. Y esa propuesta te está generando una sensación. Mira cómo te hace sentir la propuesta, el pensamiento, esto es muy difícil. ¿Cómo te hace sentir? Un poco nerviosa, sigo pensando más rápido para tal vez resolverlo si sucede un problema en vivo. Esos nervios que te están hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Esos nervios te están diciendo que ese pensamiento, esto es muy difícil, no es útil para la revolución que tú estás buscando. Por lo tanto, yo te invito aquí en directo a que dejes de usarlo. Deja de usar ese pensamiento que te está generando esa insatisfacción, porque es el origen de esa insatisfacción. Es el pensamiento, no el hecho, la verdad de que sea muy difícil. Los seres humanos sentimos las cosas que pensamos. No sentimos verdades, realidades, no sentimos plantear. Mira, imagínate ahora mismo que el Perú está muy mal, ¿vale? Imagínate ese pensamiento. Entonces ese pensamiento en mí genera una sensación. Si esa sensación estuviese generada realmente por una realidad, el Perú está mal, yo debería sentir esa sensación todo el tiempo, porque el Perú siempre está mal. Sin embargo, no es cierto. Yo solo tengo esa sensación cuando pienso que el Perú está mal. Esto que estoy haciendo es empezar a responsabilizarnos de las cosas que sentimos y responsabilizarnos de las cosas que pensamos. ¿A qué nos lleva? A dejar de echarle la culpa a los demás, a empezar a asumir que ese pensamiento, el Perú está mal, que por cierto para mí yo puedo sentir que es un pensamiento inútil, yo soy quien puede decidir. El poder está en nosotros, la revolución está en nosotros. Por eso repito que el tesoro de un país es la mente y el cerebro de sus habitantes. David, ahora hablabas tú de justamente de la capacidad de uno abstraerse un poco en decir, ok, este pensamiento que ahora en este momento me tiene gobernada, por cierto, debo decir que no, la estoy pasando muy bien, no es que esté nerviosa, me encanta porque tienes un tema fascinante. Es el tema de cómo, además de cambiar la idea de pensar, vemos que a veces estamos gobernados todos en general, y tú lo mencionaste en la disertación que tuviste, el tema gobernados por estos miedos, ¿no? Algún chico te preguntó sobre el tema, si alguien no está de acuerdo con lo que yo opino y tengo que sacar adelante un proyecto, ¿cómo hago? Y tú mencionas dentro del libro el tema del miedo. El miedo, cuando estudias el miedo en el cerebro, es fascinante, porque te das cuenta de que el miedo utiliza ciertas áreas cerebrales para funcionar, y la sorpresa que yo me llevé es que miedo y confianza utilizan las mismas redes funcionales en el cerebro. Eso quiere decir que el miedo y la confianza son las dos caras de la misma moneda. Eso quiere decir que yo en cada situación de vida, consciente o inconscientemente, estoy decidiendo si confiar
o si tener miedo. Realmente para abrirnos a confiar en un país, realmente para abrirnos a confiar en una entrevista, realmente para abrirnos a confiar en una relación de pareja, lo único que nos hace falta es estar dispuestos a equivocarnos. Lo que parece que nadie quiere. Nadie quiere. Sí. Es, por favor, dime cómo puedo hacer yo con mi cerebro para no equivocarme. Por favor, dime yo cómo puedo hacer para no sentir esto. Por favor, dime cómo yo puedo hacer para no pensar esto. Esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, mira dentro. Las respuestas que buscas están dentro de ti en forma de sensación. Nuestro cuerpo está preparado para eso. Tu cerebro te va a hacer una pregunta, te va a proponer un pensamiento y tu cuerpo lo que te propone es la utilidad de ese pensamiento conforme a un sentir. La respuesta es siéntete. Eso que no queremos hacer nunca, siente ese miedo. Cuando sientes ese miedo te vas a dar cuenta de todo lo que piensas, de todo lo que no quieres que pase en tu vida. Y cuando te das cuenta de todo lo que piensas, empiezas a reconocer que eso que piensas es el origen de lo que sientes, que no es la situación externa, que no es que esté ocurriendo nada mal. Y esto da un giro, esto revoluciona la forma que tenemos de ver el mundo. El mundo sigue siendo el mismo. Tú te levantas por la mañana, tienes que seguir yendo al baño, asearte, vestirte, pero la percepción es completamente distinta. Y aparte que nos estás diciendo en pocas palabras, también es que puede uno sentir mucho miedo para diferentes circunstancias de la vida, pero no hay que rehuirlo ni controlarlo, ¿no? Ni apagarlo instantáneamente. Nos está dando un montón de señales sobre cosas en las que hay que trabajar. Totalmente. De hecho, nosotros lo que tratamos siempre es de huir o luchar contra el miedo. Cuando yo lucho o huyo contra el miedo o un pensamiento de miedo, tengo que prestarle atención. Imagínate que es un león. Si yo no le presto atención al león, puede ser que salga corriendo en la misma dirección del león y me coma. Entonces, si yo le presto atención a un miedo, mi cerebro, ¿qué va a interpretar? Que ese pensamiento es útil. Cuando mi cerebro interpreta que un pensamiento es útil, porque yo lo uso, porque yo le presto atención, la probabilidad de que me proponga ese miedo en una situación de vida similar aumenta. Entonces, tratando de librarme, prestarle atención a un miedo para tratar de librarme de él, está consiguiendo justo el efecto contrario. Está consiguiendo que la probabilidad de que mi cerebro me lo proponga en una situación de vida similar aumente. Entonces, el ser humano tenemos la sensación de vivir en una rueda, donde tratamos de librarnos de nuestros miedos luchando o huyendo de ellos, y esos miedos siempre vuelven a aparecer. ¿Qué tal si los sentimos? ¿Qué tal si empezamos a reconocer que ese miedo procede de las cosas que pienso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me doy cuenta de que ese miedo proviene de mi miedo a equivocarme? ¿Qué pasa si me abro a equivocarme? El secreto, me parece, del éxito está en, bueno, abandonarse, en el mejor sentido de la palabra, a la prueba y a la equivocación, porque nadie tiene la receta perfecta de nada. Totalmente, es abrirme a vivir la vida tal cual es. Eso no significa que yo no haga nada, no. Eso significa que una vez que yo reconozco que aquello que siento proviene de las cosas que pienso, voy a empezar a tomar decisiones diferentes. Eso se llama creatividad. Y las personas, de algún modo, huimos de la creatividad tratando de buscar la creatividad, porque no estamos abiertos a que ocurran ciertas cosas en nuestra vida y esas cosas igualmente ocurren. No nos damos cuenta de que por mucho que nos preocupemos por no llegar a fin de mes, porque no tenemos plata o por no hacer bien un examen, no nos damos cuenta que esa preocupación no está alterando el resultado. Lo único que está haciendo es aumentar mi sufrimiento y no nos estamos dando cuenta de que ese sufrimiento procede de mí, no procede de la situación externa, procede de mis miedos, de mis pensamientos acerca de esa situación externa. Ahora, tú también hablas en el libro de que la percepción de la realidad realmente es ínfima, menos del 1%. En realidad todo es una construcción de nuestro cerebro. Sí, hemos hablado ya de que a nuestro cerebro no le importa realmente la veracidad, le importa la coherencia. ¿Qué queremos decir con la coherencia y no la verdad? Por ejemplo, si a mi cerebro le importase la verdad, no dejaría el 99% de la información que está ahora mismo aquí a mi alrededor de lado. No captaría solo las ondas electromagnéticas a través de los ojos o las ondas mecánicas a través de los oídos, captaría mucha más. El cerebro, ¿qué hace? Cojo una cantidad de información que me permita realmente hacer una predicción, hacer una simulación de la realidad, consumiendo el mínimo de energía posible. Entonces él dice, vale, yo voy a generar una realidad coherente con poca energía, en lugar de generar una realidad muy verdadera con muchísima energía. Entonces el cerebro, esto es una premisa que se rige en muchísimos organismos. Y que veo, perdóname, que ya estamos un poco terminando la entrevista, que este cerebro de alguna manera simplifica para hacer básicamente muy rápido toda esta construcción de la realidad a cada instante, por lo cual me imagino que va obviando aspectos que sí son importantes. Totalmente, sí, pero no tenemos que olvidar de que
Nuestro cerebro está tratando todo el tiempo de ofrecernos un buen presente, un presente apetecible. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como las personas no sabemos cómo funcionamos ni cómo somos, no por nada, sino porque nunca nadie antes nos lo había explicado, al final terminamos haciendo cosas que se oponen a nuestra forma de funcionar. Y la propuesta es, voy a comportarme de una forma que sea coherente, que esté alineada con la forma de funcionar de mi mente y mi organismo. Y ahí estamos. Y con eso, David, vamos terminando. Si ya sabemos que nuestra mente nos pone un poco de trucos para ver lo que vemos, nos condiciona de algún modo en base, como dices tú, a la experiencia, a nuestro pasado, para pensar de una manera y que a veces es difícil colocar los pensamientos un poquito fuera para organizarlos mejor, decir esto me sirve, esto no me sirve. ¿Cómo podemos comenzar aquellas personas que te están viendo en este momento de a poquitos? Porque tal vez esa es la meta en la que todos vamos a tratar. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, aquellas personas que ahorita tienen un problema de ansiedad, que es ya una máquina de pensar, no pueden, posiblemente ahí hay un problema, pero con la vida que se lleva en este momento de mucho estrés, de mucha exigencia, todos para ayer, y todo es perfecto, si no eres desechado, o sea, las personas en este momento tienen como casi todo en contra. ¿Cómo podemos ayudarlas para comenzar desde muy poquito? ¿Qué ejemplos, qué ejercicios se pueden hacer? Lo primero que recomendaría es que se abran a no tener razón, a no saber. Ya. Porque solo el que no sabe mira. Y el cerebro realmente deja de ver cuando cree saber. Si yo realmente me empiezo a dar cuenta que no sé vivir mi vida, que llevo muchos años intentando hacerlo lo mejor posible, pero que aún así los problemas se repiten y se repiten, ábrete a no saber. Eso abre también la posibilidad de que aquello que piensas no es un hecho. Como hemos visto, es una propuesta para vivir una situación de vida. Y mucho mejor, cuando empiezas a investigarte, cuando empiezas a mirar hacia adentro, te das cuenta de algo maravilloso. Y es que aquello que sientes no viene generado por las personas, por los demás, por tu pareja, por tu jefe, por el presidente del gobierno, sino viene generado por las ideas que nosotros asociamos, que nuestro cerebro asocia a esas personas, a tu padre, a tu jefa, al presidente del gobierno. Estos son dos de los tips que nos pueden empezar realmente a abrir las puertas de poner en práctica, de llevar al día a día los últimos avances que estamos descubriendo en el mundo de la neurociencia y que estoy llevando a cabo con mis investigaciones. David, no me puedo ir con esta entrevista súper importante de Víctor. Dice, se habla que por lo general actuamos con pasión y no tanto por razón. En ese sentido, ¿cómo lograr un equilibrio entre nuestras emociones y nuestros pensamientos? El primer paso es darte cuenta de que aquello que piensas es una propuesta neuronal. Cuando tú te das cuenta de eso y empiezas a asumir que lo que sientes proviene de eso que estás pensando, empiezas a darle realmente a los pensamientos una utilidad distinta. Empiezas a dejar de usar los pensamientos en base a si son verdad o son mentira y empiezas a usarlos en base a si son útiles o no son útiles. Okay. Las emociones que sentimos nos están hablando todo el tiempo acerca de la utilidad de lo que pensamos y ahí está la clave. Yo decido si quiero usar o no un pensamiento no en base a su aparente verdad o mentira, sino a si es útil para mí en este momento o no. Y esto requiere un proceso de honestidad brutal, porque esa respuesta que es una sensación solo puedo responderlo yo y no lo puedo responder de una manera racional, sino de una manera sentimental. Lo estás sintiendo. Esa es la respuesta. Porque podría ser mucha gente de los que nos está viendo ahora, y Víctor también, es aquello, por ejemplo, si uno tiene una pasión por algo, pero termina haciendo otra cosa, ahí está justamente este divorcio entre lo que realmente me apasiona y lo que estoy pensando. Y ahí, ¿cómo hacer volver otra vez ese matrimonio, volver esa convivencia entre algo, él ha mencionado el tema de la pasión, que ahora es un término que se emplea desde el trabajo hasta la vida diaria? Sí, normalmente la mayoría de decisiones que tomamos tienen el miedo detrás. ¿Tratamos de tomar decisiones? No, tratamos de tomar buenas decisiones. Entonces yo trato de decidir, por ejemplo, hacer algo, pero trato de decidirlo sin equivocarme. Volvemos al punto de partida. ¿Estás dispuesto realmente a que las cosas no sean como tú quieres que son? Te das cuenta de que no, de que tenemos miedo. Cualquier acción que nosotros realmente iniciemos desde el miedo va a contener trazas y sensaciones de miedo, pero lo importante es darnos cuenta de que el poder no está en la decisión que tomamos, el poder está en la libertad de poder tomar la decisión. Es sutil el punto donde estamos mirando, pero está ahí y se puede mirar. Y una vez que realmente estamos ahora mirándolo con los espectadores juntos, cualquier persona puede entrar ahí y se puede dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué vas a descubrir? Que no sabes hacerlo, que nunca antes habías tomado una decisión sin miedo. Y ahí se abre todo un espacio de aprendizaje donde te invito que entres y que te descubras, porque estamos en la vida no para vivirla bien, estamos en la vida para aprender.
estamos en la vida para probar. Y a veces también, sobre todo, es el hecho de también disfrutar la experiencia a pesar del miedo de no saber dónde uno está y que tal vez uno puede tener que volver a comenzar lo que creía ya andado. Totalmente. Parece que en esta sociedad estemos obligados a disfrutar de todo. No nos permitimos no disfrutar, no nos permitimos sentir lo que sentimos y esto nos pone en oposición a nosotros mismos. Mira, el problema de luchar contra ti mismo es que si ganas pierdes y si pierdes pierdes. ¿Puedes permitirte sentir lo que sientes? ¿Puedes permitirte no disfrutar? ¿Puedes permitirte no tener pasión? Ahí te vas a dar cuenta de que no estás dispuesto. Esa indisposición es el origen de tu sufrimiento. Ahí es donde tienes que mirar. ¿Por qué no abrirte, por ejemplo, a trabajar, a ir al trabajo sin pasión? Porque hay toda una sociedad, unas ideas que nos dicen que tenemos que ir apasionados. A lo mejor yo abriéndome a esa situación, en lugar de tratar de evitarla, de tratar de huir, de tratar de luchar con ella, descubro algo nuevo. Yo no estoy diciendo que esa sea la solución, estoy diciendo todo aquello que no hayas descubierto, todo aquello que sea desconocido, entra, descúbrelo, mira. ¿Por qué? Porque vas a poder aprender. Y finalmente vas a quedarte satisfecho en saber que por ahí no es el camino, ¿no? El camino es el otro. Un poco guiado, entiendo, por entre las emociones y el pensamiento. Las emociones son la gran señal, entiendo, del cerebro. Totalmente. Al final es dirigirte a un terreno desconocido, es dejar de querer hacer las cosas bien, dejar de querer tomar decisiones correctas y empezar a ser como eres, a ser quien eres, a sentir lo que sientas, a pensar lo que piensas y empezar a comportarte de una manera que esté alineada con tu forma de funcionar. Dejemos realmente, confiemos en la vida, dejemos de negociar con ella. Hay un indicador que el espectador puede usar frecuentemente para saber si está temiendo una situación o si la está confiando en ella. Es muy sencillo. Cada vez que intentas negociar con la vida, cada vez que intentas decir, bueno, yo voy a hacer lo que está diciendo David para ver si voy con pasión al trabajo, es porque tienes miedo de no ir al trabajo con pasión. Ahí realmente las redes neuronales del miedo están activas, ahí tu experiencia va a estar relacionado con esas decisiones que estás tomando. Por lo tanto, volvemos a la rueda. Fíjate, no es tan doloroso para el ser humano realizar una actividad sin pasión. Es más doloroso realizar siempre la misma actividad y sentir la frustración de que por mucho que lo intentas nada cambia. Eso es más doloroso. Por lo tanto, ábrete a experimentar algo nuevo. Muy bien, Víctor, entonces la respuesta está para ti y para todo el público, bueno, para todos nosotros. David del Rosario nos ha dado una conversación realmente amplia, más allá del cerebro, las emociones y cómo uno de alguna manera también puede gestionar mejor sus pensamientos, esos pensamientos que, digamos, en este momento no te están siendo útiles. Bueno, hay que darse cuenta que es una propuesta nada más y que uno puede también finalmente tomar otra elección del pensamiento que te están dando en ese momento. Muchísimas gracias, David, y bueno, agradecida por toda la charla que has dado, muy amable. Bueno, amigos de la Agencia de Noticias Andina, acabamos de estar justamente con David del Rosario. Ya dijimos, él es un experto investigador en cómo funciona el cerebro. Su libro va a presentarse prontito acá en Lima, así que estén atentos a la convocatoria, seguramente llegará a todos ustedes. Bueno, regresamos a estudios y bueno, volvemos en minutos acá con más entrevistas dentro del CADE universitario acá en la Escuela Naval del Callao. Regresamos.